Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas y estamos en vivo para analizar el discurso de Milei. Antes era el fenómeno de Milei, después el triunfo de Milei, ahora la propuesta de Milei. El mundo entero lo está discutiendo, por lo menos el mundo occidental. Y en el otro también hay discusiones, aunque de menor nivel. En Ecuador no vamos a dejar de hacerlo, porque acá puede tener un gran impacto. No solamente por el hecho de que nuestro presidente fue de los pocos latinoamericanos que fue, junto con Chile, Paraguay, Uruguay, entre los que recuerdo, desde luego México, Brasil y Colombia, no, Perú, Bolivia, tampoco. Pero más allá de lo protocolar, si Milei tiene éxito, en América Latina puede darse por primera vez una corriente de shock que, de lo que yo recuerdo, se ha experimentado de mis registros en una sola ocasión, con Pinochet, cuando cayó Allende. Y la fórmula duró aún durante la transición de 19-20 años del gobierno socialista. Acá ese coletazo, ¿cómo va a llegar? Y al presidente Noboa, ¿qué mensaje le envía respecto a la forma en que ha empezado? Desde luego, las situaciones no son iguales, pero sí comparables. Hoy vamos a hablar entonces de Milei. ¿Reto posible? Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Tenemos un programón esta noche con 3 invitados de excepción y uno excepcional, pero en cambio vía Zoom. Comencemos porque hay bastante que tratar y es inevitablemente poco o insuficiente el tiempo para eso. Les recuerdo tan solo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos por Extreme TV Cable, canal 15, por DirecTV, canal 194. En estas 2 cableras y en todas las demás del país, gracias a RTU, por DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio 101.3 FM, Radio Centro. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la misma frecuencia, pero se llama La Bonita del centro del país. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, has venido por fin siendo emelecista del color barcelonista. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes. Vamos a iniciar el día de hoy con un resumen del discurso de Javier Milei que hace nuestra invitada usual para estos temas, Annie Biscotti, politóloga, que sin embargo en esta ocasión se une a nosotros con una breve intervención desde Argentina. Escuchémosla. Lo primero que me gustaría destacar acá fue la decisión que tomó de hacerlo fuera del Congreso y hablarle al pueblo y no a la casta que quedó dentro del Congreso escuchándolo. Por otro lado, el gran baño de realidad que le dio al país, creo que fue un discurso súper técnico, que muchos cuestionan los datos duros que dijo ayer, pero lo que quiso transmitir con este tipo de discurso fue la intención de un Estado realista, que dice la verdad por sobre todas las cosas, y un Estado que está dispuesto a tomar las decisiones más duras que les toque para poder salir a flote bajo los ideales que plantean ellos. Nuevamente invitó a todos aquellos que quieran sumarse para hacer las cosas bien, pero para los que no, les caerá todo el peso de la ley. Eso fue muy enfático con eso y me parece muy claro su mensaje, ¿no? De apertura, pero también de rigidez para el que no quiera hacer las cosas bien. Y me parece que la gran frase con la que cerró fue la de prefiero decirles la verdad incómoda y no una mentira confortable. Me parece que con esa frase lo que quiso dejar en claro es la nueva forma de hacer política y de manejar un Estado donde ya el relato se acabó. Empiezo pidiéndoles a mis invitados su misma primera visión general de las propuestas de Milei ayer. Magíster Janina Mondino, gracias por acompañarnos, pero sobre todo por postergar un viaje a Quito que usted tenía comprometido.
licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, posgrado en Comunicación Política por la Universidad Católica de Argentina y magíster, como dije, de la Universidad de Bolonia, Italia. ¿Cómo vio lo de Milei ayer? Gracias, Carlos. Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia, también a los compañeros, a los colegas del panel. Bueno, coincido con mi compatriota en que definitivamente fue un discurso duro. Se habló mucho de ajuste. La puesta en escena fue impactante porque fue, como ella decía, de espalda a la casta, que claro, luego salieron las controversias porque dicen definitivamente va a tener que conversar con ese Congreso, pero quiso hacer este simbolismo de, muy parecido a lo americano, ¿no? A Estados Unidos, a hablar con esta imagen impactante del Congreso. Creo que fue súper técnico y ese es un desafío que tiene el vocero presidencial de poder aterrizar este componente de explicar cuál es la bomba de tiempo en la que está metida la Argentina a nivel económico, pero también me parece que hay una batalla cultural y un revisionismo histórico importante, porque él toma ciertos fragmentos o ciertas partes de la historia argentina, obviamente para acomodarlas a este relato. Y a diferencia de Juntos por el Cambio o de Mauricio Macri, no existía esto de poder generar esta batalla cultural con lo que estamos dejando atrás, porque el kirchnerismo no solo fue un partido político, también tuvo un impacto cultural e ideológico importante. Sin Entonces duda. me parece que ahí estuvo un punto central del discurso. En su país es casi un acto de fe el kirchnerismo. ¿Ya? Osvaldo Landázuri, bienvenido. Ya que hablaba Janina de lo técnico fue sobre todo por lo económico. Osvaldo es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Business Administration de la Universidad de Chile. Su primera visión general, aplicada más a su área de especialidad, si es posible, del discurso de Milei ayer. Buenas noches, Carlos, un saludo, gracias por la invitación. Pues a ver, no es la primera vez que Argentina intenta algo parecido a lo de Milei. Tú, Carlos, lo dijiste muy bien en introducción, quizás el relato de Milei es el de Pinochet en el 73, el modelo que yo conozco bastante bien. Y claro, quizás el desafío más relevante es pensar en que Milei pueda hacer esos mismos cambios, pero en democracia. Porque acordémonos bien que Chile tuvo muchos años de ajuste, y un ajuste que fue bien duro, bien complejo, incluso para las reformas de primera generación. No se diga para las de segunda generación. Y creo que las personas que han vivido el modelo argentino desde los años 90 podrán recordar que el intento de Cavallo con la convertibilidad ya privatizó mucho de lo que tenía que hacerse en términos de cambios de primera generación. También se hicieron ajustes relacionados con el equilibrio fiscal. Y por supuesto, yo creo que el tropezón más grande fue la seguridad social en Argentina, cuando se trató de migrar hacia el modelo chileno de las AFPs. Ahora Milei, Carlos, enfrenta algo parecido en términos de cambios y por lo tanto creo yo que el principal desafío será recordar que la Argentina era primer mundo cuando el mundo estaba en guerra. Es decir, yo no creo que esa libertad de la que tanto pregona Milei haya tenido los efectos que él está comentando ahora, pero como bien decía la que me antecedió en la palabra, creo que está acomodando mucho el relato, incluyendo al propio Ecuador con la dolarización y el aumento de los salarios. Pero en términos generales creo que ese es el desafío, Carlos, es decir, hacer el cambio en democracia. Lo veo muy escéptico en el contexto de todo eso, Osvaldo, luego exploraré más por qué. Joaquín Hernández Alvarado escribió un artículo extraordinario para variar en Expreso que se llama Balada para un loco. Pidió Milei ese tema de Astor Piazzolla en interpretación de Raúl Lavie ayer en el concierto del Colón para que abriera la presentación. ¿Hay alguna señal aquí? Joaquín, bienvenido, buenas noches. Por supuesto. A ver, yo creo que en primer lugar lo que se sintió ayer fue lo que un periodista decía. Milei habló en nosotros. Eso fue lo que se percibió en esa mañana. Milei hablando en nosotros. Porque más allá de un discurso técnico, económico, lo que había era un discurso cultural, un discurso lleno de referencias y un discurso que apuntaba a algo, la pobreza espiritual en la que Argentina se ha sumido en los últimos 20 años, como llama Jorge Liotti en su último libro, La Última Encrucijada, que señala que ese es el clima que se está viviendo. En ese sentido, para mí, fue una experiencia de oírle hablar de la libertad
y no de la libertad en términos teóricos, sino de la libertad para poder vivir, para poder ser más allá de las ataduras de un gobierno que se ha vuelto, de un Estado más bien dicho, que se ha vuelto absolutamente obsoleto y que prima a las personas de su capacidad de ser. Juan Manuel Lombardero, en cambio, ¿Giacone se produce tu apellido? Giacone, Carlos. Giacone, es periodista y productor argentino, co-creador y productor ejecutivo del programa TV Ecuador de Teleamazonas, todos los días, lunes a viernes, 6 a 7, investigador y productor del libro sobre la muerte de Diego Maradona, La salud de Diego, y productor ejecutivo de Todo Noticias, fue TN Central. Con ese bagaje y el hecho de ser un argentino que vive acá, ¿cómo lo ves desde lejos? Carlos, veo en Milei un discurso de sinceramiento por primera vez en la historia democrática, creo de esa magnitud, contra el discurso habitual de la política argentina, de las promesas, ¿no? Fue un discurso muy duro, fue un discurso en el que Milei le habló a la gente y le planteó un ajuste feroz, un shock, y la gente que estaba ahí, a la que él se dirigía, aplaudió. Fue la primera vez que la sociedad interpretó que el momento es duro, que la crisis es de una magnitud muy, muy considerable y que la única salida es evidentemente el shock económico. Apeló a la emocionalidad, apeló a esta nueva era que está inaugurando, según él, en la Argentina, y algo muy determinante en su discurso, esta idea de no mediar el discurso a través de los intermediarios tradicionales, darle la espalda al Congreso, darle la espalda a los medios y decir: el líder y el pueblo hablan un mismo idioma y hablo directamente con ellos, después de 100 años de colectivismo, 100 años de decadencia a raíz de lo que se desprende de ese discurso tan fuerte. Los símbolos están muy bien, veremos si la práctica le sigue. Mañana anunciarán las medidas económicas y a propósito de lo que decía Juan, la gente aplaudió cuando hubo una precisión. Esta es la última vez que vamos a hacer un sacrificio, no con esas palabras. Empecemos a analizar sus palabras, María Clara. Tras las impresiones iniciales de nuestros invitados, vamos a ver lo que fueron definiciones políticas de Javier Milei, que se enmarcan bastante bien en el siguiente fragmento. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. El kirchnerismo, que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central. Por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Joaquín Hernández Alvarado, hoy en la parte política hay una cosa que me llama la atención. Esto no tiene regreso. ¿Esa sentencia no es demasiado absolutista, vanidosa, o dada la crisis argentina en verdad es así? Carlos Pañi decía en La Nación de Buenos Aires hace 3 días que la mayor fortaleza de Milei es la autoconfianza en sí mismo. Y evidentemente ¿Y el lo cinismo? En sí mismo. Ah, ok. En sí mismo. Ya, okay. En sí mismo. Y ya lo manifestó cuando quedó justamente con Victoria Villarruel, los 2 diputados de La Libertad Avanza. Y le dijeron, ustedes son 2 de 257. Y ahí le citó la famosa cita, perdón por la redundancia, del libro de los Macabeos, ¿no? O sea, él transmite exactamente lo que cree. Exactamente. Ya. Y Pues esa confianza es la que le permite, vamos a ver hasta dónde, unir a un complejo Estado que tiene tantas telarañas. Hoy precisamente estábamos hablando de eso, tantos entresijos, tantas figuras que están apareciendo. Por ejemplo, un caso, Luis Toto Caputo,
¿Ministro de Economía? pero también fue de Macri. Ok. Presidente del Él, Banco Central. en la época de Macri, presidente del Banco Central, no hubiese congeniado con Milei, porque él quería desde el Banco Central poner la paridad del dólar, cosa que Milei dice no, es el mercado. Ok. Sin embargo, ahora es el hombre que está como ministro de Economía o de Hacienda. Luego ¿Qué vamos, significa? Luego vamos a explorar eso Pragmatismo, más. Hay pragmatismo. tres o cuatro colaboradores de Massa que ha mantenido. Es decir, También. el hombre está haciendo una fusión política muy interesante, comprometiendo y embarcando a todos, creyendo que todos pueden empujar el carro en la misma dirección. Me lo van a contestar. Su autoconfianza. Eso, en breve. Pero antes, Osvaldo, la mayoría de esto fue un diagnóstico económico. E hizo una sentencia también al final. Será a costa del Estado, no del sector privado. Y ya empezó hoy, eliminando ministerios. ¿Aguanta el sector público, los argentinos que en su gran mayoría viven de empleos públicos, un desplazamiento así? Carlos, en general creo yo que separar el ajuste fiscal del sector público del sector privado no es correcto. Es decir, a la larga termina siendo un ajuste de la economía y eso termina pegándole al ciudadano de una u otra manera. Lo cierto es que cuando uno analiza las cifras argentinas se da cuenta que probablemente si tú mañana sacaras todos los servidores públicos, pues los datos que yo tenía es que no llegarás al 1% del PIB. El grueso del problema del gasto fiscal está en los famosos subsidios. Y esos subsidios son los que debería empezar a desmontar de alguna manera Milei. Subsidios a la electricidad, subsidios a la energía, al transporte en general, porque no nos olvidemos de la primera intervención mía. Carlos, tú recuerdas que en los años 90 Argentina ya privatizó una gran parte de los servicios públicos y luego les tocó dar subsidios para poder paliar en cierta medida lo caros que se volvieron algunos de esos servicios. Entonces, Lo recuerdo bien. De aquí nos llevaron a tomar clases de privatizaciones con Julia María Alzogaray. ¿Ya? Porque querían hacer con Ecuatoriana de Aviación lo que hicieron con Aerolíneas Argentinas y querían que hacer con Petrocabal lo que hicieron con YPF, etcétera. No me hagan Exacto. recordar de eso. Antes de proseguir, Osvaldo, veamos un aporte más, María Clara. Y son las definiciones y diagnósticos, así como las propuestas que más llamaron la atención del discurso de Javier Milei, sin duda fueron las económicas. Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano, la situación comenzará a mejorar. Hay una promesa, Janina Mondino, muy a largo plazo. Usted empezó hablando de la importancia que va a tener la comunicación para reforzar lo que Milei logra comunicar sin lograr convencer todavía. De la forma en que ha estructurado el gobierno, ¿ve que la política de comunicación va a ser un potencial o él va a ser el potencial? Yo creo que él en sí mismo es un potencial comunicacional, porque desde que Milei está en la palestra política ha logrado transmitir más allá de aquello que de pronto podía decir. Es decir, Milei está en la palestra de los medios de comunicación, lo puede decir aquí el compañero de panel, desde el minuto en el que salió a la escena política. Creo que Milei busca, sobre todo con sus principales electores, consolidar la comunicación, porque recordemos que el fenómeno Milei tiene para mí dos características muy claras. Primero, tiene su mayor éxito en los jóvenes. Y segundo, tiene un éxito que trasciende cualquier clase económica. ¿Por qué? Porque por primera vez compitió al peronismo en las clases bajas. Es decir, el éxito de Milei va a estar justamente en, como mencionábamos antes, hablarle directamente al pueblo. Ahora,
sí, hay un estrato y hay una parte muy técnica, porque él es un técnico, y ahí está el desafío del vocero y de algunos voceros del gobierno, como Diana Mondino, que es la canciller y que tiene... ¿No es su pariente? No, no es mi pariente. Eso le preguntaba. ¿Ya? No es mi pariente, somos cordobesas, pero Son no es mi cordobesas. pariente. También las dos, Sí. ok. Pero ella, por ejemplo, es otra vocera, es decir, tiene algunos voceros importantes y va a haber ahí, vamos a tener un gran desafío, porque él habla en términos muy técnicos. Ok, le voy a preguntar ahora a un joven, que aquí estuvo en 2 ocasiones. En la una dijo que no había votado por Milei y la otra que votaría en blanco. ¿Ok? Tras la presentación de ayer, ¿le crees más? ¿Te aproximas a él? ¿Por lo menos le das el beneficio de la duda? Yo le creo a Milei. Puede que no coincida con algunas de sus perspectivas o de miradas de país respecto de, sobre todo, la situación social que vive Argentina y que probablemente con estas medidas, sobre todo la clase media, pase por un periodo de sufrimiento. La clase media viene sufriendo, pero Milei les está diciendo vamos a sufrir más. El camino es este, el shock, y va a haber un congelamiento del gasto que va a repercutir directamente en sus vidas. ¿Y lo aplauden? sí. ¿Qué es lo que aplauden? ¿El concepto o la sinceridad? Porque a mí me desconcertó que les digan las vamos a pasar peor y recién después se podrá mejor, y lo que no haya no sea silencio sino aclamación. Yo creo que se le aplaude el corto plazo, se le aplaude la coherencia, y se le aplaude esa facilidad que tiene Milei como líder carismático de comunicar tan claro lo que quiere hacer, lo que piensa y lo que va a hacer. Me parece que ahí está la pregnancia discursiva más grande. Y otra cosa, Carlos, los jóvenes le están dando la espalda a la política tradicional y Milei es el referente que nuclea justamente la demanda de ese votante joven que lo eligió, más allá de su estrato social. Bueno, esto nos lleva a una pregunta que espero podamos empezar a evacuar. ¿Qué debe hacer para mantener el momentum? Mañana anuncia medidas económicas, pero en el contexto general, María Clara, ¿qué debe hacer? Cuando volvamos estaremos hablando acerca de la inseguridad de Argentina según las definiciones de Javier Milei. El mensaje de Javier Milei aclara que ante el descalabro del populismo con la economía, el gradualismo ya no cabe sino el shock. Pero eso solo funcionará si va a la par con el combate a la corrupción. Vera a su manera, crítico e independiente. Ok, decía yo que esto es pato o gallareta, y ya van a ver a qué me refería. Es suerte o muerte, decimos los montubios en Manabí, la carta que se está jugando Milei. Pero antes, les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número, en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV y Stream TV Cable. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y página principal. Y un saludo muy especial a todos los ecuatorianos que nos siguen en los Estados Unidos en simultáneo por Macro Digital. La verdad, extraordinarios sus mensajes navideños, inclusive fuera de época. María Clara. Vamos al tema de esta noche con el gravísimo problema de inseguridad y también un país azotado por el narcotráfico, al igual que el nuestro, que fue abordado por Javier Milei en los siguientes términos. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. ¿Qué es lo nuevo en seguridad, Janina Mondino? Hay un diagnóstico descarnado, hay una propuesta de ejercer la ley con toda la fortaleza y... Sí, efectivamente hay una descomposición del tejido social que tiene como resultado una crisis de seguridad importante. Y recordemos que uno de los bastiones de campaña o de los principales puntos importantes que tenía Patricia Bullrich era su lucha contra la inseguridad. A eso iba. ¿No representa el radicalismo de su ministra de Seguridad ahora su discurso de ayer, o sí? No, yo creo que sí, porque en realidad el tema de seguridad es uno de los temas que
A ver, la economía viene primero porque es el debate principal Sin de los duda, argentinos. coincido. Y siempre decimos que los argentinos votamos con el bolsillo. Eso es una realidad que manejamos siempre. Ahora, después de eso viene la descomposición del tejido social, una clase media que cada vez es más deteriorada. El resultado de eso es una crisis de inseguridad. Y yo creo que también ahí hay un llamado, no sé si coincides, con un poco dentro de esta batalla cultural que mencionaba al principio. Por el revisionismo histórico del kirchnerismo, también las Fuerzas Armadas en su momento tuvieron como una especie de, ponerlas un poco en el rincón porque recordaban la dictadura argentina, y en el marco de reivindicar la democracia, creo que él toma un poco este aspecto como para decir, vamos a darle el lugar a nuestra fuerza pública que necesita para combatir la inseguridad. Okay. Yo sigo pensando que es un perfil muy bajo para lo que es su ministro de Seguridad y lo que yo esperaba. Pero Joaquín Hernández Alvarado es salvadoreño. Él está muy cerca de la realidad de su país, con la evolución que ha tenido con Bukele. Yo pude vivirla hace un mes y me extrañó primero que Bukele no vaya a la posesión, y segundo que sí vaya su ministro Toro, ¿es el apellido? Villatoro. Villatoro. Y lo primero que mostrara a Patricia Bullrich es esa reunión con mucho orgullo. ¿Va a aplicar, o hay visos de que vaya a aplicar una política cercana a lo que hace Bukele sin decirlo, Milei, o para nada? No, yo creo que hay coincidencias porque son las exigencias de estas sociedades en descomposición. Por ahí hubo una aclaración de que se ha hablado con agencias y que brindan seguridad, pero evidentemente uno de los problemas centrales que Bukele combatió fue penetrar en todos los barrios, colonias, decimos en El Salvador, donde están los focos de problema, detectar las rupturas del tejido social, identificar a lo que allá llaman, de alguna manera no es exacto el término, los gerentes de la pobreza, es decir, los que mangonean a todos los que viven allá adentro y meterlos a la cárcel. Es decir, Milei comenzaría haciendo primero eso para luego fundamentar lo otro, es decir, quitándole el germen que significa la pobreza y descomposición a la delincuencia y después radicalizándose. No, yo creo que paralelamente, porque mientras eso hacía Bukele, también estaba dándole fuerza a la policía, a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Okay. No lo dejó para un segundo momento. Les dio uniformes nuevos, les dio armas nuevas, les revistió de poder y dignidad ante la gente. Ok. Miren, enseguida volvemos con el economista Landázuri y el productor Lombardero. Antes, otro fragmento de Milei, María Clara. La parte más dramática de su intervención fue aquella en que se refirió a la pobreza, advirtiendo que en este momento actual es del 45%, pero que podría llegar hasta el 90% si no se hace lo correcto. Estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna, porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16%. Solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma. Economista Osvaldo Landázuri, y aquí retomo un concepto que usted emitió al principio. Se mostró escéptico respecto a creer que un programa de shock como este se pudiera cumplir en democracia. ¿Por qué? A ver, es que en estricto rigor, Carlos, el programa de shock, tal como Milton Friedman lo pregonaba en su momento, es justamente un espacio en el que al causar un shock en la población, ya sea por una guerra, por una conmoción, está Chile como un ejemplo, está Irak después de la invasión como otro ejemplo, solo así logras hacer cambios que realmente exacerban los ánimos de la población, que dado el shock no puede hacer nada. Entonces, a la larga, pues yo veo con escepticismo gran parte del discurso de Milei, porque además creo firmemente, Carlos, que hay que leer los momentos para ajustar los modelos económicos. Indudablemente el momento de Argentina exige un Milei.
Ahora, si es que tú piensas que esto es en los años 70 o 90, pues hay un error, porque una importante lección que nos dejó ese modelo, el chileno, del Consejo de Washington, es que probablemente, además de que exacerbas los ánimos de la población durante el ajuste, haz de cuenta que Chile estuvo cerca de 8 años con desempleo de 2 dígitos, realmente fue delicado el tema. Además de eso, lo que termina pasando con el modelo es que alarga más las brechas sociales, es decir, hay unos pocos que se benefician mucho del modelo y otros muchos que se benefician poco bajo la teoría del goteo de los años 90. Okay. Entonces, esa es una gran lección aprendida que, si Milei no la corrige, puede rebotarle muy en contra. Qué oportuna la observación. Durante mucho tiempo las AFP de Chile fueron un modelo para la seguridad social nuestra, 30 años, hasta que hicieron crack. Pero eso no significa que la medida o el esquema que plantea Milei no pueda funcionar. Significa que lo tiene que adaptar y aprender, no lo tiene que copiar. ¿Ves que Milei pueda ser capaz de un equilibrio así? Si ya analizamos el otro día, cuando tú viniste, disculpen el tuteo porque él es un joven, eso no es un irrespeto por ese caso. Examinamos cómo fue capaz de entender que debía cambiar su rol de primera, segunda vuelta para ganar. Ahora, ¿será capaz de, por ejemplo, de no dolarizar? Yo creo que es capaz de no dolarizar, Carlos. Hoy la noticia en la Argentina es que se está evaluando permitir operaciones en dólares. No la dolarización, pero sí por lo menos parcialmente, por lo menos formalizar algo que está ocurriendo en el mercado argentino con propiedades, vehículos, alquileres, que se pagan en dólares. Entonces está pensando el gobierno en habilitar la compraventa de dólares para generar también un movimiento de dólares que en la Argentina no hay. Y por otro lado, Carlos, yo estoy mirando con atención lo que ocurre en la calle. Hoy Eduardo Belligoni, dirigente de izquierda, dijo: están planificando un asesinato, tienen el plan de asesinato de las mayorías. Exacto. ¿Cuánto va a resistir Milei sin financiamiento, congelando el gasto público y con una crisis económica sin precedentes como la que vive la Argentina? Y con la fuerza de los sindicatos y de las mafias que lo instrumentan. Aumentando tarifas, retirando subsidios y retirando al Estado de la intervención y de ese proteccionismo al que la Argentina está acostumbrada, evidentemente. Bueno, voy a buscar respuestas para eso en el siguiente bloque. Porque esa es la gran duda. ¿Hasta cuándo la luna de miel? El kirchnerismo y el peronismo radical no se van a quedar callados. Hoy ya hay un anuncio como el que menciona Juan Lombardero. Y también hay un anuncio como el que hizo Milei. Quienes se resistan, no mercy. Es decir, se les va a aplicar toda la ley. María Clara. Al volver, más definiciones del plan político de Javier Milei. El mensaje de Javier Milei aclara que ante el descalabro del populismo con la economía, el gradualismo ya no cabe sino el shock. Pero eso solo funcionará si va a la par con el combate a la corrupción. Vera a su manera, crítico e independiente. No aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Hemos convenido los 3 que participan aquí en el panel. Espero que coincida ya Osvaldo Landázuri, si puede el próximo lunes, a hacer una segunda parte de análisis sobre lo que hemos empezado apenas hoy, ya con una semana transcurrida de Milei. Decía aquí Joaquín Hernández, el fenómeno es apasionante. Sí, yo también creo que va a ser contagiante. Y es lo que me interesa a la vez descifrar. No me preocupa. Ojalá sea posible, ya le averiguaremos a Osvaldo. Primera plana de la prensa de mañana dice, en el caso de Expreso, la reforma urgente pone el ojo a la Reserva Internacional, la Ruta Viva, la vitrina comercial que cambia según la temporada, esto en Quito. Parques no aptos para los niños en Guayaquil. Primera plana del Universo, reforma tributaria se trata con cambios de último hora. Los promovió nada menos que la bancada de ADN. Precio del galón de la gasolina súper baja hoy, sí, pero solo a 3.61, sí. Metro, más de 1 millón de personas ya lo usaron en Quito. Deben ser 400.000 diarios, pues, por si acaso apoyar el punto de equilibrio. El diario en Manabí, preocupación por los pagos al Banco Central del Ecuador. Encadenados, trabajadores del GPM se encadenan
para exigir el pago de sueldos. 80 locales multados con $22.50 por ocupar el espacio público en Puerto Viejo, y Noboa designa a militar retirado como nuevo gobernador en Manabí. Qué buena señal del gobierno haber cambiado a 4 gobernadores con nombramientos desastrosos de los 18. Es bueno rectificar, pero mejor es no equivocarse. ¿Y saben qué? Están cometiendo otros errores en Petroecuador, algunos viceministerios. ¿Tiene alguien que revise los antecedentes y las vinculaciones de esta gente? Cierto que es un gobierno nuevo que estaba preparado para el 2025, que no tenía una estructura ni cuadros, etcétera. Pero caer en manos de depredadores, por Dios. Por eso seguramente dijeron que el gerente general de Petroecuador es subrogante, no es definitivo. ¿Hasta cuándo? Participó el que todavía preside EMCO en liquidación, que es parte del gobierno de Guillermo Lasso. Mucho ojo. ¿Saben qué? No le embarren tan temprano. Recuerden que tienen año y medio, que aquí la luna de miel dura 40 días, si es que la hay, y el periodo de aprendizaje dura apenas 30. Y ustedes aceptaron esto, así que no nos digan ahora, tenemos muy poco tiempo donde tenemos ninguna experiencia. Hay múltiples formas de aprender, express, múltiples. María Clara. Regresamos al tema que nos reúne esta noche. Contrariamente a lo que se pudiera esperar, Javier Milei no exhortó al juicio ni al encarcelamiento de aquellos que han generado el desastre recibido. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad. No es tarea mía señalarlos. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política. Aun cuando al principio sea duro, los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil, 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza, y hoy es ese día. Esa frase fue extraordinaria, inspiradora, ciertamente. Ojalá se cumpla. Janina Mondino, hay una parte que me llama la atención ahí. Presentan un país destrozado, y a los que los destrozaron les dice simplemente cada una asumirá sus próximas responsabilidades. ¿Qué es eso? ¿Es coherente o es eso lo que explica lo que mencionaba hace un rato Juan Lombardero, que no se produzca una explosión de descontento al día siguiente, apenas un disidente y un tipo que lanza una botella de plástico ayer? Creo que es Milei al 100% pragmático, sabe que tiene prácticamente un Congreso absolutamente polarizado, que necesita de los otros, ha dicho que no va a perseguir a nadie, lo dijo ayer, que va a recibir a todos aquellos que no importa dónde hayan estado ni qué hayan hecho, sino que sepan que quieren llegar al mismo punto en el que está él. Me parece que es un Milei, de nuevo, pragmático, que sabe que necesita gobernabilidad, que tiene que buscar a un peronismo no kirchnerista, que tiene que buscar a Juntos por el Cambio, y también algo diferente que no se da en el Ecuador, que son los gobernadores. Los gobernadores en la Argentina y los intendentes, es decir, los alcaldes, tienen un poder importante a nivel territorial, los necesita. Y va ahí a negociar, porque el ajuste también tiene que ir a las provincias, porque el ajuste del Estado va a la caja del ANSES, a las provincias, y sobre todo este dilema con Buenos Aires. Ahí tengo la explicación que quería, pero sobre todo hay una lección para Daniel Noboa, por lo que acabo de decir, que también se jacta de ser pragmático. Ahora, Osvaldo Landázuri, esto también explica por qué desde el sector económico que llevó a la Argentina a la peor crisis de su historia, hay hasta ahora silencio y permisividad. Sí, Carlos, en parte yo creo que están esperando a ver hasta dónde va el shock que Milei está proponiendo, y también qué tan digerido o digerible es por parte de la población. Que yo insisto que cuando analizas el grueso de los gastos son realmente subsidios, y eso va a ser un asunto bien delicado. Entonces creo que está pasando una situación similar a la de América Latina en general, ¿no? El empresariado estará
observando firmemente a ver qué es lo que pasa, pero no nos olvidemos otra cosa, que de acuerdo a las propuestas de Milei, para mí hay otra interrogante grande ahí en el empresariado argentino, y es justamente el Mercosur. Y eso tiene que ver con algo que también me recuerda a Chile, de lo que estudié, porque yo no nacía todavía, pero tú debes tal vez recordar, Carlos, Chile lo primero que hace es salirse del Pacto Andino. Y una de las decisiones del primer ministro de Hacienda de Pinochet Civil, profesor de la Universidad Católica donde yo me formé, pues justamente toma esa primera decisión. Tienes un gran grupo de industriales argentinos que están, yo diría, acostumbrados, ¿cuál es la palabra?, a ese proteccionismo que se relaciona mucho con la visión del Mercosur, y para mí ese es otro interrogante muy grande que hay que resolver. Ok. Fíjense cómo estamos analizando Milei a las 24 horas. Hicimos una cosa parecida con Noboa a las 72 horas. ¿Ya? Se llamaba Las primeras señales de Daniel Noboa, ¿se acuerdan? Comenzó un jueves o viernes y el lunes estábamos haciendo ese programa. Los casos lo justifican. Una cuestión adicional a propósito del presidente ecuatoriano, María Clara. Precisamente es que no podemos nosotros concluir este programa sin mencionar el hecho muy significativo de que nuestro presidente, Daniel Noboa, haya sido de los pocos de Latinoamérica en concurrir e identificarse además con un cambio tan impactante y contagioso. Por la delegación de la República del Ecuador. Fíjense en el momento que se produce el saludo en la Casa Rosada, va el presidente Noboa con su canciller y llamó la atención la cordialidad con que dialogaron pocos instantes, la sobriedad del acto, pero la ausencia por parte del gobierno ecuatoriano de cualquier explicación de algún punto tratado o de expectativas futuras. ¿Cuál es la señal que están mandando ahí Joaquín Hernández Alvarado de parte de la Cancillería ecuatoriana? Bueno, yo creo que una primera señal es que evidentemente hay un interés, hay un cierto relativo alineamiento, pero es algo que tiene que ser dicho y explicitado. ¿Es positivo que haya ido? Por supuesto. Yo creo que eso significa sintonizar con el cambio que está pasando. En Chile y Uruguay puedo entender que hayan ido, pero el resto de países latinoamericanos, bueno, Paraguay tiene una cercanía ideológica, indiferencia, y otros como Petro, ataque. Bueno, pero Petro ataca a todo el mundo y está con el 16% de aprobación. Juan, tú que vives ya algún tiempo en Ecuador y estás cercano de nuestra realidad y la de ustedes, ¿qué interpretación le das? Yo creo que también, o sea, es la reunión de quizás dos outsiders o dos personas que no son de la política tradicional, relativamente líderes jóvenes, algo jóvenes, que se encuentran. Evidentemente hay algunas cuestiones que hay que explicitar, pero parece haber, por lo menos por la presencia de Noboa en la Argentina ayer y la ausencia, sobre todo, o ausencia significativa de algunos líderes latinoamericanos, que puede llegar a haber algún tipo de cooperación en esa alineación que plantea Milei con el mundo libre. Tu Veremos grupo generacional si en Buenos Aires, en la Argentina, ¿qué impresión se forma de nuestro presidente hasta ahora? Que tiene una oportunidad importante de hacer un cambio real, y da la sensación de venir de otro lado, ¿no? Y que cumple su sueño finalmente, o el sueño familiar de presidir un país. Y sobre todo en la Argentina se ve algo que es interesante, y es esto de los 18 meses, ¿no? Es un periodo corto de gobierno en el cual Noboa tendrá que tomar medidas si quiere ser reelecto, y por primera vez en mucho tiempo creo que se emparejan los calendarios políticos de la Argentina y del Ecuador, ¿no? Dos presidentes que empiezan un mandato casi en simultáneo. Veremos cómo les va. Muy cierto, aparte de que nuestra experiencia con la dolarización les interesó para estudiar, no para reeditar, y lo puedo comprender. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados de esta noche, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El mensaje de Javier Milei aclara que ante el descalabro del populismo con la economía, el gradualismo ya no cabe sino el shock, pero eso solo funcionará si va a la par con el combate a la corrupción. Vera a su manera. Crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza.
en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Recuerden que en una semana analizamos cómo le va a Milei en su primera semana. Hoy hemos examinado cómo arrancó en su primer día y convocaremos al nuevo panel si todos no tienen ningún inconveniente, cuestión que les he anunciado ya. María Clara comienza con el rito final del programa. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestros panelistas invitados, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para Juan Manuel Lombardero. La primera, ¿serán los sindicatos públicos mafiosos los principales opositores del plan Milei, sí o no? No. La segunda, el haber ratificado por parte de Milei a algunos funcionarios que han colaborado con Massa es una movida para comprometer al peronismo en el éxito o fracaso de su gestión, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Osvaldo Landázuri. La primera pregunta para él. De conseguir Milei los resultados que se proponen, para lo cual deberán pasar por lo menos 2 años, esta sería la primera existencia exitosa del shock en América Latina, ¿sí o no? No. La segunda pregunta. A propósito de mi pregunta anterior, ¿se puede considerar políticas económicas de shock como las que implementó Pinochet tras la caída de Allende, que luego se mantuvieron por muchos años por el socialismo, incluso en el gobierno chileno, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el doctor Hernández. La primera, ¿quiere el presidente Milei, quien pidió que se abra el concierto para él anoche en el Teatro Colón con la balada Para un loco del célebre Astor Piazzolla, jugar con el concepto de locura, como en algún momento lo quiso hacer o lo hizo Abdalá Bucaram aquí en nuestro país? No. ¿Sí o no? No. La segunda, insisto nuevamente con la idea de autorreconocerse o titularse como loco por parte del presidente Milei. ¿Está buscando él quizás algún tipo de licencia para hacer ciertas cosas que no suenen a cordura, sí o no? No. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Yanina Mondino. La comunicación será un aspecto clave para convencer y no solo para vencer en el gobierno de Javier Milei en el afán de probar que no tenía otra alternativa que el shock, ¿sí o no? Sí. La segunda y última, la historia y la identidad del pueblo argentino dan para creer que este es el último mal momento por el cual ellos van a pasar o pueden soportar, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Ok, en el mismo orden les pido una reflexión breve para concluir. Juan Lombardero. Carlos, 2 desafíos para Milei a corto plazo: la tolerancia social de las medidas económicas, cuánto puede resistir, teniendo en cuenta que en el balotaje tuvo 54, 55 puntos, pero en realidad su base está en torno al 30. Segundo desafío, muy importante, el Congreso, que va a ocurrir cuando tiene mucha dificultad para ganar quórum y si tiene que gobernar por decreto, cuál puede ser la reacción. Milei está pensando en un proyecto de país a 35 años. Yo creo que tiene que pensar en los próximos 35 días. Osvaldo Landázuri, desde Quito igual, una reflexión breve para concluir. Bueno, yo creo que lo importante es enfatizar aquello del cambio en democracia o dictadura cuando uno tiene un shock, es lo primero. Lo segundo, que ojalá Milei encuentre el equilibrio en entender cómo modular los aprendizajes que han dejado los modelos económicos en la historia de la humanidad. Y uno de ellos, el que yo mencionaba, es la desigualdad y la necesidad de un Estado eficiente pero fuerte, que vele porque esa desigualdad sea tolerable en una sociedad como la latinoamericana. Mil gracias. Joaquín Hernández. Milei anoche en el Teatro Colón mandó un mensaje que traspasa lo políticamente correcto y traspasa a todos los niveles y edades. Quereme así piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alhombras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení, es decir, vamos a una nueva época. Yanina Mondino, con usted concluimos.
Bueno, coincido, estamos frente a una nueva era, lo dijo muy claro ayer el presidente Milei. Me parece que Milei es una expresión más de un cambio de época, una época que se viene con muchos desafíos y, como bien dijeron los colegas de panel, hay que pensar en el muy corto plazo. La luna de miel de Milei puede ser los próximos 30 días, por tanto es fundamental pensar en lo que puede venir. Nos veremos en los próximos 7 días. Y gracias a todos ustedes aquí, a Osvaldo en Quito. La verdad, aportes tan breves como profundos, cosa muy difícil de lograr en televisión y no lo voy a malograr yo con un cierre excesivamente largo. Solo quiero decirles que Milei anticipa la guerra con el socialismo del siglo XXI en América Latina, que no le perdonarán una, porque si su ejemplo tiene éxito puede generar emulación o adaptación en el resto del continente, especialmente en el Ecuador, y que esa repercusión se va a sentir aquí, en la política práctica del día a día. Y ese giro se lo harán pagar al presidente de la República, Daniel Noboa, por haber tenido el coraje y la visión de estar presente en la ceremonia de posesión de un presidente al cual la mayoría de los mandatarios de América Latina le han hecho muecas. Yo diría que por más envidia que por temor, que por algo de desprecio, que por convicción. Pero sin duda, porque muchos hubieran querido tener su coraje y su talento de enfrentar una situación como la que está enfrentando ahora, con una posición coherente hasta el momento que apunta a ser exitosa, si todo el aparataje que se maneja desde Putin vía Venezuela, AMLO y también Lula en Brasil no lo impide. María Clara. Como siempre nos reencontraremos el día de mañana a las 22 horas en vivo. Les recordamos además que los cortes de luz continúan, así como la inseguridad, especialmente en esta época, así que manténgase alerta. Gracias por su gentil compañía, que tengan buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de